No te muevas, sígueme. El niño le dijo al millonario, y él se quedó sin palabras. Mauricio Villalobos había pasado más de 40 años construyendo solo un nombre que toda la ciudad reconocía, y en esa tarde de cielo anaranjado bajaba del auto negro con la misma postura de siempre. Espalda recta, mentón erguido, pasos firmes. No había nada que pudiera sorprender a un hombre como él, o eso pensaba, hasta que una manita tiró de la manga de su saco granate antes de que sus pies tocaran completamente el suelo. Era un niño, no tendría más de 9 años, llevaba una sudadera verde, jeans gastados en las rodillas y ojos enormes que no tenían la menor intención de soltar la tela fina del saco. Cuando Mauricio miró hacia abajo, esperando encontrarse con algún mendigo o alguien perdido, lo que encontró fue algo que no esperaba. Una seriedad que no cabía en ese rostro de niño. El niño llevó el dedo índice a los labios, inclinó la cabeza hacia el lado de la banqueta y dijo en voz bajita, casi pegada al oído del millonario, «No te muevas, sígueme». Mauricio se quedó sin palabras. No era la petición lo que lo había silenciado, era la mirada. Había algo allí que no era desobediencia, no era juego, no era la audacia común de los niños que crecen sueltos en la calle. Era advertencia, del tipo que viene de quien vio algo que no debía haber visto y ya no puede fingir que no lo vio. Por un segundo, solo uno, el millonario de cabello completamente blanco y más de 65 años de orgullo acumulado, se quedó quieto frente a un niño de 9 años, esperando una respuesta. Y, para sorpresa de sí mismo, dio un paso en la dirección que el niño señalaba. Nadie en la ciudad de Vista del Valle había visto a Mauricio Villalobos seguir a alguien que no fuera él mismo determinando el camino. Era un hombre de voluntad propia, que había construido todo con sus propias manos y nunca había necesitado un consejo que no hubiera pedido. Pero había algo en ese niño que lo desarmó antes de que pudiera defenderse con el orgullo de siempre. El niño se llamaba Mateo, hijo de Jimena, una mujer joven que trabajaba en otra ciudad y aparecía en su vida de vez en cuando, cargada de culpa y de nostalgia mezcladas, trayendo regalos que intentaban llenar el espacio de las semanas ausentes sin lograrlo completamente. Mateo vivía con su abuela, doña Beatriz, en una casita de yeso descascarado a 2 cuadras de la mansión de Mauricio. Tenía 9 años, y el hábito de observar el mundo con una atención que la mayoría de los adultos había perdido hace tiempo. Doña Beatriz era quien le había enseñado eso, sin que fuera una lección planeada. Era más por su manera de vivir, despacio, prestando atención a las personas, a los gestos, a las pausas entre las palabras. Ella decía que el mundo rara vez gritaba lo que necesitaba ser escuchado, que era necesario quedarse quieto y escuchar los ruidos más pequeños. Mateo había aprendido eso tan bien que a veces la abuela bromeaba diciendo que él veía lo que los demás ni siquiera sabían que estaba allí. Ese hábito de observar había sido lo que puso a Mateo en medio de una situación que aún estaba tratando de entender por completo, pero que sabía, con la certeza que solo la infancia permite, que era demasiado seria para ignorarla. Todo había comenzado hacía poco más de 3 semanas. Mateo solía pasar las tardes en la banqueta frente a la casa de su abuela, a veces jugando con una pelota de hule vieja, a veces solo sentado en el escalón del umbral observando el movimiento de la calle. La mansión de Mauricio quedaba en el tramo más tranquilo de esa calle, escondida detrás de un portón de hierro alto, con arabescos y palmeras altas que casi tocaban la altura del muro. Afuera, una maceta de piedra enorme llena de flores rojas estaba apoyada contra el muro, y Mateo había desarrollado el hábito de sentarse al lado de esa maceta cuando quería estar solo, porque allí era un punto tranquilo que la mayoría de la gente pasaba sin notar. Fue desde allí que vio por primera vez lo que no debía haber visto. Eran casi las 9 de la noche de un jueves. Mateo se había quedado más tarde en la banqueta porque su abuela lo dejaba estar afuera hasta más tarde los jueves. Era cuando ella llamaba a su hermana, que vivía en otra ciudad, y la conversación duraba horas, y se entretenía tanto que se olvidaba de llamarlo. Estaba sentado detrás del macetero de piedra, sin hacer nada en especial, solo mirando la calle que se iba quedando más tranquila con el final del día. Fue entonces que un auto plateado sin placa visible
estacionó en la entrada lateral de la mansión. No la entrada principal, sino un portón más pequeño que Mateo sabía que existía, porque una vez había visto a la cocinera usarlo para salir. Del auto bajaron dos hombres. Uno llevaba un portafolio ancho de cuero marrón. El otro se quedó afuera recostado sobre la carrocería, mirando a los lados con una soltura que era la definición misma de alguien que no quiere ser visto, pero aún no sabe bien cómo no serlo. El portón lateral se abrió desde adentro, como si alguien los estuviera esperando, y los dos entraron. Menos de 20 minutos después salieron, esta vez cargando, además del portafolio, dos cajas de tamaño mediano selladas con cinta adhesiva. Mateo no pudo ver lo que había dentro, pero escuchó, antes de que el portón se cerrara, una voz que reconocía, la voz del administrador, un hombre de traje gris que llegaba temprano a la mansión y salía tarde, y que de vez en cuando se cruzaba con Mateo en la banqueta sin saludarlo, como si un niño de sudadera verde fuera invisible para él. La voz dijo: «Puede sacarlo. El patrón viaja mañana temprano». Mateo se quedó quieto detrás del macetero de flores y esperó a que el auto se fuera antes de moverse. Después se quedó un poco más, solo para asegurarse. Entonces se levantó despacio, se sacudió el polvo de los pantalones y se fue a casa con aquella frase dando vueltas en la cabeza. No entendió todo, pero entendió lo suficiente para sentir que había algo malo. Del tipo de malo que uno no puede ignorar aunque lo intente. En la mesa de la cena esa noche, doña Beatriz sirvió arroz, frijoles y huevo estrellado, la comida que hacía cuando tenía la cabeza en otro lado, porque era la más fácil de hacer sin prestar atención. Mateo comió en silencio, pensando. La abuela, que había terminado la llamada con su hermana más tarde de lo esperado y tenía los ojos cansados, no notó de inmediato que su nieto estaba demasiado callado para ser simplemente callado. «Abuela», dijo Mateo después de un rato. Cuando uno ve algo malo en la casa del vecino, ¿qué se hace?» Doña Beatriz levantó la vista del plato. «Depende de qué sea». «¿Por qué?», preguntando. La abuela se quedó mirándolo por un momento con esa expresión que las abuelas desarrollan con los años. La expresión de quien sabe que, preguntando, es el comienzo de una historia más grande, pero que a veces es mejor esperar el momento adecuado para tirar del hilo. «Si es algo que puede estar perjudicando a alguien», dijo despacio, «se dice. Pero se dice a quien necesita escucharlo, no a cualquiera». Mateo asintió y volvió a los frijoles. En los días siguientes comenzó a prestar más atención a propósito. Empezó a ir al macetero de piedra con más frecuencia, a diferentes horas, sin un motivo aparente para quien lo viera desde fuera. En un cuadernito de hojas cuadriculadas que usaba para hacer cuentas de la escuela, comenzó a anotar la fecha, la hora aproximada, el número de personas que entraba y salía por el portón lateral, y la placa del auto. La había memorizado aquella primera noche antes siquiera de pensar en anotarla, como si la memoria hubiera decidido guardar eso independientemente de su voluntad. La semana siguiente, el mismo auto volvió. Era jueves otra vez, y el auto de Mauricio había desaparecido por la mañana. Las mismas cajas salieron, esta vez 3. El hombre que se quedaba afuera esta vez no se recostó en la carrocería. Se paseó de un lado a otro con las manos en los bolsillos, mirando más a la calle que al portón, como alguien con prisa mezclada con nerviosismo. La semana después, una vez más. Mateo tenía 3 registros en el cuadernito, 3 fechas, 3 conjuntos de horarios, la misma placa repetida 3 veces, siempre la misma, con las letras menudas y aplicadas de la caligrafía de quien aún está aprendiendo a dominar el lápiz, pero se esmera porque la abuela decía que la letra fea es pensamiento perezoso. Entonces llegó la decisión de contar. Primero, intentó hablar con el guardia de la entrada principal, un hombre grande de uniforme azul que se quedaba en una caseta pequeña y que de lejos parecía serio, pero de cerca tenía cara de quien pasaba la mayor parte del día aburrido. Mateo se acercó a la reja, lo llamó, y cuando el hombre abrió la ventanilla de la caseta empezó. «Vi algo por el portón lateral que creo que usted debería saber». El guardia no lo dejó terminar. «Vete de aquí, muchacho. Aquí no es lugar para quedarse parado.
Pero vi. Vete. La ventanilla se cerró. Mateo se quedó en la banqueta por un momento, mirando la caseta cerrada, y entonces se fue con el cuadernito en el bolsillo y el aviso que nadie había querido oír aún dentro de sí. Intentó, la semana siguiente, hablar con doña María, la cocinera, que salía todos los días a las 5 por el portón lateral cargando una bolsa de tela estampada con flores. Mateo la conocía de vista. La había visto muchas veces, e incluso una vez ella le había dado un pan dulce que sobró del café de la tarde de la mansión, tirándolo por encima del muro con una sonrisa amplia de quien le gustan los niños. Esa tarde esperó cerca del portón lateral con el cuadernito en la mano. Cuando doña María salió y cerró el portón detrás de ella, Mateo se acercó. ¿Doña María? La mujer se detuvo y lo miró con sorpresa, luego con un reconocimiento amistoso. «Ah, eres tú. ¿Quieres más pan dulce? Hoy no sobró, pero mañana...» «No es eso», dijo Mateo. «Quería contarle algo. Sobre el portón lateral, vi a unas personas saliendo con cajas de noche cuando el dueño no está». El rostro de doña María cambió. No se enojó. No dijo que era mentira. Desvió la mirada al suelo, ajustó la bolsa en el hombro con un gesto que no era natural y dijo: «Muchacho, yo no me meto en lo que no es mío». «Pero ten cuidado con lo que andas viendo por ahí», dijo ella, aún sin mirarlo, y se fue por la banqueta con el paso apresurado de quien no quiere ser alcanzado. Mateo se quedó parado en la banqueta mirando la espalda de la cocinera desaparecer en la esquina. Aquello, la forma en que había desviado la mirada, la rapidez con que había querido terminar la conversación, fue más revelador que cualquier respuesta directa que hubiera tenido. Ella sabía algo, o tenía miedo de saber, y en cualquiera de los dos casos no iban a ayudar. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para darle like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. 2 veces a lo largo de las semanas siguientes, Mateo intentó acercarse al gran auto negro de Mauricio cuando el vehículo entraba por el portón principal. El auto llegaba siempre a una hora específica, pero era demasiado rápido. El portón electrónico se abría al mismo tiempo que el auto doblaba en la esquina, y para cuando Mateo se daba cuenta y comenzaba a correr, el auto ya estaba del otro lado y el portón cerrándose. En el segundo intento golpeó con la mano abierta la cajuela del auto mientras desaceleraba para entrar, pero el conductor ni siquiera se dio cuenta, y el portón se cerró antes de que alguien del auto mirara hacia afuera. Entonces, esa tarde de cielo anaranjado, cuando el auto negro se detuvo frente al portón y Mateo vio la puerta abrirse lentamente, tomó la única decisión que quedaba: llegar antes del portón. Corrió y llegó, y jaló la manga del saco granate con las 2 manos antes de que Mauricio tuviera los 2 pies en el suelo. Mauricio siguió al muchacho hasta el tramo lateral de la banqueta, sin entender aún lo que estaba haciendo. El chico se detuvo despacio, como si tuviera miedo de llamar la atención, y señaló discretamente hacia un auto gris que estaba estacionado a unos 30 metros del portón lateral. 2 hombres dentro. Vidrios ligeramente cerrados, motor apagado. «Se quedan parados ahí», dijo Mateo en voz muy baja, casi sin mover los labios. «A veces de día, a veces de noche, pero cada vez que usted viaja». Mauricio miró el coche, luego miró al niño. Había algo en la precisión de ese «cada vez que usted viaja» que funcionó como una llave en una cerradura. El chico sacó del bolsillo de la sudadera verde un pedazo de papel doblado con las puntas gastadas por el tiempo que llevaba guardado y lo entregó con las 2 manos. Mauricio lo abrió despacio. Había 3 fechas anotadas, cada una con una hora diferente, y al lado de cada fecha una secuencia de letras y números. La placa del coche, escrita 3 veces, siempre la misma, con la letra pequeña y esmerada de quien aún está aprendiendo a sostener el lápiz derecho. «¿Anotaste esto?», preguntó Mauricio, y su propia voz lo sorprendió. Salió más baja de lo habitual. «Mi abuela dice que el papel no olvida», respondió Mateo como si fuera lo más obvio del mundo. «¿Cuánto tiempo llevas anotando esto?» 3 semanas. Pasó 3 veces, siempre cuando usted desaparece por la mañana».
Mauricio se quedó mirando ese papel por un largo momento. Un niño había hecho lo que los adultos alrededor de su casa habían ignorado. Se había quedado callado, había observado, había anotado y había intentado más de una vez contar antes de lograrlo. Ese último detalle Mauricio aún no lo sabía, pero lo sabría pronto. Guardó el papel en el bolsillo del saco, se volvió hacia el niño y dijo: «Tú te quedas aquí. No te acerques a ese coche». «Lo sé», dijo Mateo. «Nunca me acerco». El millonario entró a la mansión por una entrada lateral estrecha entre el muro y la vegetación, un acceso que se había construido años atrás para el paso de los jardineros y que Mauricio usaba raramente. No avisó a nadie. No llamó al seguridad. Entró en silencio. Atravesó el pasillo trasero con el olor a madera encerada y las ventanas altas, dejando entrar la luz anaranjada del atardecer. Y subió las escaleras sin hacer ruido, lo que para un hombre con sus zapatos de suela firme requirió una atención que no había necesitado tener en mucho tiempo. La oficina estaba en el segundo piso, con vista al jardín, donde las palmeras altas se mecían despacio. La puerta estaba entreabierta. Antes siquiera de empujarla, Mauricio escuchó una voz, la voz del administrador, Sergio Mendieta, hablando en voz baja por teléfono, con un tono que no era el tono de las llamadas de trabajo. Era el tono de quien está negociando algo que prefiere que nadie escuche. Una voz aplastada, calculada, con pausas en los lugares equivocados. «Puede pasar el resto la próxima semana. Él solo regresa el día 12». Mauricio empujó la puerta. Sergio colgó el teléfono con una rapidez que solo ocurre cuando la persona al otro lado de la conversación es la última que debería estar allí. Por una fracción de segundo, el rostro del administrador mostró algo que inmediatamente cubrió con una sonrisa de bienvenida. Pero Mauricio lo había visto. Había visto el susto, el blanco en los ojos, la mano que apretó el teléfono antes de colocarlo. Era el susto de quien fue descubierto, no el susto de quien fue sorprendido. Sobre el escritorio de la oficina había documentos abiertos, carpetas, una de ellas con el encabezado que Mauricio reconocía como el de contratos de propiedad. Esa carpeta debería estar dentro de la caja fuerte. «Mauricio, qué sorpresa. No sabía que usted había cancelado el viaje», dijo Sergio con una soltura que sonaba demasiado ensayada. «No lo cancelé. Adelanté el regreso», respondió Mauricio y sus ojos ya recorrían la mesa. «Solo estaba organizando unos documentos antes de cerrar la oficina. Nada urgente. Déjeme que yo me encargo. Usted debe de estar cansado». Fue en ese momento que Mateo apareció. El niño había entrado por la misma entrada estrecha de los jardineros, 2 pasos detrás de Mauricio, demasiado despacio para ser escuchado y demasiado listo para ser notado. Se quedó parado en el umbral de la puerta del estudio, mirando el escritorio con aquellos ojos enormes que no parecían necesitar mucho tiempo para registrar lo que veían. Y entonces señaló con el dedo estirado y sin ninguna ceremonia hacia una carpeta específica en la esquina derecha del escritorio. Una carpeta azul con una etiqueta blanca escrita a mano. «Esa», dijo Mateo en voz baja. «Se llevaron una parecida la semana pasada». El rostro de Sergio perdió el color. Mauricio tomó la carpeta. Lo que había dentro no era lo que debería estar allí. Había registros, hojas con números y fechas y nombres de cuentas que Mauricio no reconocía. Había transferencias, no grandes, cada una de ellas lo suficientemente pequeña para no llamar la atención en una revisión rápida, pero numerosas, constantes, repartidas a lo largo de meses con una regularidad que no era casual. Y había un nombre que Mauricio no esperaba encontrar allí: Lorenzo Alcázar. Mauricio se quedó mirando ese nombre el tiempo suficiente para que el silencio en el estudio se volviera pesado como tela mojada. Sergio no dijo nada. Mateo no dijo nada. Lo único que se escuchaba era el viento afuera moviendo las hojas de las palmeras altas del jardín. Lorenzo Alcázar. Un nombre que Mauricio había guardado en un estante oscuro de la memoria hacía casi 8 años.
Un ex socio que había intentado comprar la empresa, o al menos una participación considerable de ella, por un valor muy por debajo de lo que valía, y que había escuchado un no tan seco y definitivo que salió de la reunión sin extender la mano para despedirse. Mauricio había pensado que eso era el fin del asunto. Se había equivocado profundamente. «Vas a salir de este estudio ahora», dijo Mauricio a Sergio, con una calma que era más aterradora que cualquier grito pudiera ser. «Y no vas a tocar nada más antes de que yo decida qué hacer con todo esto». Sergio intentó hablar. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. La explicación que había ensayado para situaciones difíciles parecía haber desaparecido, dejando en su lugar solo el vacío de quien se da cuenta de que el terreno se ha hundido bajo sus pies. Entonces, tomó el saco que estaba sobre la silla y salió sin mirar al niño que aún estaba en el umbral de la puerta. Cuando los pasos de Sergio se perdieron escaleras abajo, Mauricio se sentó en el sillón de cuero oscuro que había sido suyo por más de 20 años y se quedó mirando la carpeta abierta sobre el escritorio. Mateo se quedó parado cerca de la puerta, sin saber si debía irse o quedarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó Mauricio sin quitar los ojos de los papeles. «Mateo». «¿Cuánto tiempo estuviste anotando esas placas?» «Unas 3 semanas. La primera vez que las vi fue un jueves porque mi abuela me deja quedarme más tiempo fuera los jueves». Mauricio finalmente apartó los ojos de los papeles y miró al chico de verdad, por primera vez desde que había bajado del coche. Vio la sudadera verde descolorida en las mangas, los tenis que ya pedían reemplazo, los ojos grandes y atentos que no pedían nada. Ni agradecimiento, ni reconocimiento, ni recompensa. «¿Intentaste contárselo a alguien antes que a mí?» Mateo asintió. «Al guardia. Me mandó irme. A doña María». Se quedó con cara de asustada y se fue. «Intenté llegar a tu coche 2 veces y el coche fue más rápido que yo». Mauricio se quedó callado por un momento. Había una vergüenza discreta en ese silencio. La vergüenza de darse cuenta de que un niño había intentado 3 veces avisar a alguien de su casa y las 3 veces había sido ignorado o echado. Que el único adulto que se había detenido a escuchar era él mismo, y solo porque el chico había llegado antes de la reja. «¿Tienes abuela?», preguntó Mauricio. «Doña Beatriz. La casa con el portón azul, 2 cuadras más abajo». «Vete a casa ahora. No le cuentes a nadie lo que pasó aquí esta tarde». Mateo asintió con la seriedad de quien ya sabía eso antes de oírlo. Se dio la vuelta para irse y entonces se detuvo en el umbral como si recordara algo. «Señor Mauricio». «Sí. El coche gris todavía estaba allí cuando entré». «No sé si todavía está». Mauricio se levantó, fue hasta la ventana y miró. El auto gris había desaparecido. Se volvió para agradecer, pero el niño ya había desaparecido por la puerta, los pasos ligeros y rápidos perdiéndose en el pasillo sin hacer ruido. Esa noche, Mauricio no cenó. Se quedó en el estudio hasta tarde con las carpetas abiertas sobre la mesa y el olor del café que había olvidado beber enfriándose en la taza. Llamó a un hombre llamado Octavio, un contador que había trabajado con él en los primeros años de la empresa y que después había seguido su propio camino. Era alguien en quien Mauricio confiaba no por contrato, sino por historia. Octavio contestó al segundo timbrazo, escuchó las primeras palabras con atención creciente y dijo: «Aparezco mañana temprano». Después de colgar, Mauricio se quedó sentado en el silencio del estudio. La ciudad afuera se había oscurecido por completo, y las únicas luces visibles por la ventana eran las de las casas alrededor. El jardín estaba oscuro, las palmeras inmóviles en la ausencia del viento que había desaparecido con el fin del día. Él estaba pensando en Lorenzo Alcázar, pero no solo en él. Había otro nombre que aquellas carpetas y aquel rencor antiguo empezaban a tirar. Un nombre que Mauricio había entrenado por 8 años para no dejar salir a la superficie con facilidad, porque cuando salía siempre había algo que dolía de una manera que el orgullo no lograba anestesiar por completo. Alejandro, el hijo. 42 años,
que había construido una vida discreta en otra colonia de la ciudad después de una pelea que Mauricio había guardado en la memoria como traición, como la ingratitud de un hijo que había elegido el lado equivocado en una disputa que, mirando ahora desde dentro de aquella noche oscura, Mauricio ya no lograba recordar con tanta claridad qué había sido. Recordaba las palabras, o lo que le habían contado que eran las palabras. Recordaba la rabia. Recordaba el portón que se cerró de golpe cuando el hijo se fue. Pero los contornos precisos se habían desgastado con el tiempo de tanto ser revisados por el filtro del propio orgullo. Los dos no se dirigían la palabra desde hacía más de 8 años. Mauricio había intentado, durante el primer año, entender. Pero el orgullo era más fuerte que la voluntad de entender, y había llegado un punto en que seguir intentando significaba admitir que tal vez él había estado equivocado. Y eso era una posibilidad que simplemente no podía evitar. Era un hombre que había construido un patrimonio entero basándose en la convicción de que sus decisiones eran sólidas. Admitir un error tan grande que involucraba al propio hijo sería como quitar una piedra fundamental de una estructura que había llevado décadas levantarse. Así que había dejado de intentar. Y la vida había seguido con el hueco del silencio del hijo tapado con trabajo, con decisiones, con la sensación de estar siempre en movimiento para no quedarse quieto el tiempo suficiente para sentir la ausencia por completo. Había funcionado, o había parecido funcionar, que no es lo mismo. Esa noche, en el silencio del estudio con las carpetas abiertas sobre la mesa y la taza fría al lado, Mauricio pensó en el hijo por primera vez en mucho tiempo de verdad, sin el escudo del estar ocupado, con una inquietud vaga que aún no tenía nombre, pero que lo mantuvo despierto hasta casi el amanecer, escuchando el silencio de la gran mansión alrededor. A la mañana siguiente, Octavio llegó a las 8 en punto, como había prometido. Era un hombre de cabello empezando a encanecer, gafas redondas y el hábito de escuchar más que hablar, característica que lo había vuelto excelente en lo que hacía. Entró al estudio, saludó a Mauricio con la firmeza discreta de quien no necesita rodeos, se sentó frente a las carpetas y comenzó. Mauricio se quedó al otro lado de la mesa, bebiendo el café que esta vez no había olvidado, observando el rostro del contador ir cambiando de expresión conforme las páginas eran volteadas. Nelson tenía una expresión naturalmente neutra cuando trabajaba, pero había cosas que se escapaban por los ojos igual. Un estrechamiento mínimo aquí, una pausa un segundo más larga allá. Mauricio, que había pasado décadas en una mesa de negociaciones aprendiendo a leer rostros, fue registrando cada una de esas pequeñas variaciones. Nelson se llevó toda la mañana. Al mediodía, cerró la última carpeta, se quitó los lentes y los colocó sobre la mesa con un gesto deliberado. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, preguntó Mauricio. Por lo que puedo ver aquí, al menos 3 años, dijo Nelson. Quizá más. Necesitaría acceso al historial completo de movimientos para estar seguro. Pero lo que está aquí ya es suficiente para tener una idea clara del método. Los desvíos habían sido construidos con paciencia. Montos pequeños, transferidos periódicamente a cuentas intermedias, cada uno dentro de un margen que no dispararía ninguna alerta en una revisión común. Sergio había aprendido los hábitos de Mauricio con precisión. Sabía cuándo viajaba, cuánto tiempo estaría fuera, qué períodos del año estaba más ocupado, y había actuado siempre en los resquicios, como quien conoce los horarios de guardia de un castillo y sabe exactamente cuándo no hay ojos en la muralla. Pero lo que Nelson encontró a continuación fue lo que realmente movió el piso debajo de Mauricio. «Hay una firma aquí que necesito que usted vea», dijo el contador, y deslizó una hoja por la mesa. Mauricio miró. Reconoció su propia letra, su propia firma, en una hoja cuyo contenido no reconocía. «¿Cuándo firmé esto?», preguntó. «Hace 18 meses por la fecha. ¿Reconoce el documento?». Mauricio se quedó mirando. El encabezado era de una renovación contractual. Había firmado renovaciones contractuales incontables veces a lo largo de los años, siempre en paquetes voluminosos,
siempre durante reuniones largas, siempre con la confianza de que Sergio había verificado todo antes de traerlo para la firma. Era el sistema que había construido porque confiaba en la estructura. Era el mismo sistema que Sergio había explotado. ¿Qué hace este documento?, preguntó Mauricio. Transfiere una participación minoritaria de la empresa a un holding, dijo Nelson. Ese holding tiene un solo beneficiario real identificado en los registros internos: Lorenzo Alcázar. Lorenzo Alcázar, confirmó Nelson. El silencio que siguió fue del tipo que llena el espacio de forma casi física. Mauricio se quedó con los ojos fijos en su propia firma. La letra firme e inclinada que había desarrollado a lo largo de décadas y que ahora estaba en un documento que jamás había tenido la intención de firmar. Había sido obtenida con paciencia quirúrgica, la hoja insertada estratégicamente en un paquete voluminoso durante una reunión que había durado más de 3 horas y que terminó con Mauricio cansado y con otro compromiso esperando. Él construyó esto a lo largo de 3 años, dijo Mauricio, no para Nelson, sino para sí mismo. Eso es lo que indica, dijo Nelson. No se hizo a la carrera, cada pieza se colocó en su lugar con tiempo. Las transferencias pequeñas primero, para crear los flujos y probar si serían detectadas. Luego, con el patrón establecido, la estructura mayor. Lorenzo Alcázar había salido de la reunión de rechazo 8 años atrás sin extender la mano. Había vuelto a su vida, aparentemente, pero había hecho algo que Mauricio subestimó por completo. Había esperado, y se había acercado a Sergio, que en ese entonces estaba iniciando en el cargo de administrador, todavía construyendo su propia posición. Había plantado una semilla, con tiempo de sobra para crecer, y había cosechado despacio, sin prisa, con la frialdad de quien tiene rencor antiguo y disciplina suficiente para no actuar antes de tiempo. La pregunta que quedó suspendida en el aire en esa oficina no era sobre dinero, era sobre el tiempo. Sobre los 8 años que Lorenzo había pasado construyendo aquello en silencio, los mismos 8 años en que Mauricio y su hijo Alejandro no se dirigían una palabra. Era demasiada coincidencia para ser coincidencia. Pero para entender por qué no era coincidencia, Mauricio aún necesitaba una conversación que todavía no había ocurrido, y esa conversación ocurriría más temprano de lo que esperaba. Esa misma tarde, mientras Octavio seguía organizando las evidencias con el cuidado metódico de quien arma algo que necesita ser sólido, Mauricio fue a la casita de reboque descascarado a 2 cuadras de distancia. Había pensado en mandar a alguien. Luego decidió ir él mismo, sin saber exactamente por qué, solo con la sensación de que hay algunas cosas que un hombre necesita hacer con su propio cuerpo para que sean reales. Tocó el portón azul con su propia mano. Doña Beatriz abrió la puerta ella misma. Era una mujer de más de 70 años, con el cabello completamente blanco recogido en la nuca, con un broche de plástico, y una postura que no tenía nada de encorvada por el tiempo. Era recta, directa, del tipo que mira a las personas sin desviar la vista. Cuando vio a Mauricio frente al portón azul, no mostró ninguna sorpresa. Solo se quedó mirando un momento, evaluando, antes de abrir más la puerta. «Vine a agradecer», dijo Mauricio. «Su nieto. Mateo». «Sé lo que hizo Mateo», dijo doña Beatriz. «Me contó anoche, no podía dormir. Es un niño extraordinario». «Es un niño que presta atención», dijo doña Beatriz, con la sencillez de quien no acepta un elogio más allá de lo real. «Pase, si quiere. Hay café». Mauricio entró. La sala era pequeña, con muebles viejos pero limpios, flores artificiales en un jarrón de vidrio en el centro de la mesa y un televisor antiguo en una esquina. Había una foto en un marco de plástico dorado sobre el estante. Una mujer más joven con un niño en el regazo que Mauricio reconoció como Mateo por la seriedad en la mirada. Doña Beatriz sirvió el café en tazas de porcelana floreadas que tenían la marca del uso prolongado, pero estaban enteras, sin astillas. El tipo de cosa que uno cuida no porque sea cara, sino porque es de quien amó. Mauricio bebió el café en silencio por un momento. Luego dijo: «Usted conocía mi casa.
Mateo dijo que usted trabajó allí. Doña Beatriz asintió lentamente. Trabajé, hace muchos años, en los tiempos en que el señor aún tenía al hijo viviendo en la mansión. El nombre no fue dicho, pero quedó allí, entre las tazas de porcelana floreadas y el olor a café fresco, con un peso que Mauricio sintió en el pecho. ¿Usted conoció a Alejandro? Lo conocí, dijo doña Beatriz, y entonces se quedó callada un momento, con los ojos fijos en la taza, como si estuviera sopesando algo internamente. Había en su expresión el cuidado de quien está a punto de decir algo que guardó por mucho tiempo y que sabe que cambiará algo cuando salga. Salí de la casa justo después de la gran pelea entre el señor y su hijo, dijo ella. Pero antes de irme, yo estaba allí. Vi. Escuché. Mauricio se quedó callado. Había aprendido en más de 60 años de vida que cuando una persona de más de 70 años se queda en silencio antes de hablar, lo que sigue merece atención completa. ¿Sabe el señor por qué se fue Alejandro?, preguntó doña Beatriz. Por lo que dijo, respondió Mauricio. La voz salió más dura de lo que pretendía porque aquel recuerdo aún tenía bordes afilados. Dijo cosas que un hijo no le dice a un padre. Doña Beatriz levantó los ojos de la taza y miró a Mauricio de frente. ¿Qué cree el señor que dijo Alejandro?, preguntó ella. Mauricio repitió. Las palabras que había guardado por 8 años, pulidas por el tiempo y el orgullo hasta parecer absolutamente ciertas, porque cuando uno repite un recuerdo, las suficientes veces comienza a parecer verdad, incluso cuando no es completo. Doña Beatriz escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó otro momento en silencio. ¿Quién le contó al señor lo que había dicho Alejandro?, preguntó ella con la voz en el mismo tono de antes. La pregunta llegó simple, sin peso aparente, pero Mauricio sintió el suelo cambiar ligeramente bajo sus pies. Sergio, dijo él despacio. Él estaba presente aquel día. Todavía era asistente. Estaba en la casa para entregar unos documentos. Cuando Alejandro salió enojado, Sergio fue el único que estaba en el pasillo y lo escuchó todo. Doña Beatriz asintió. Yo también estaba en el pasillo, dijo ella. Estaba pasando un trapo en el piso. Yo estaba del otro lado, cerca de la escalera, y escuché lo que Alejandro dijo de verdad, no lo que se contó después. El silencio que se hizo en ese momento era diferente de cualquier silencio que Mauricio hubiera experimentado antes. Era un silencio de antes de que algo cayera. Alejandro nunca dijo lo que le contaron que dijo doña Beatriz, y la voz era firme, sin drama, con la autoridad tranquila de quien solo está colocando un hecho en el lugar donde siempre debió haber estado. Lo que Alejandro dijo fue que necesitaba tiempo, que se sentía sofocado y que necesitaba salir un tiempo para respirar. No insultó al Señor, no llamó al Señor de nada, pidió espacio. Y lo que llegó a sus oídos fue algo completamente diferente. Mauricio no dijo nada. ¿Por qué no dijo usted eso en su momento? La voz salió sin acusación, pero con una vulnerabilidad que él no reconocía como suya. Porque nadie me preguntó, dijo doña Beatriz con una simplicidad que era más cortante que cualquier reprimenda pudiera ser. Yo era la mujer que pasaba el trapo en el pasillo. La gente rara vez les pregunta a los que están pasando el trapo en el pasillo. Me despidieron al mes siguiente cuando redujeron el personal de la casa, y yo me fui. Pero lo que vi, lo guardé, porque no es el tipo de cosa que uno olvida. Mauricio se quedó mirando la taza de café que ya estaba fría. Las flores pintadas en la porcelana eran pequeñas, azules, delicadas, el tipo de detalle que uno solo ve cuando realmente se detiene a mirar. ¿Y Alejandro? ¿Qué se le contó a él? Eso no lo sé con certeza, dijo doña Beatriz, pero sé que cuando Alejandro regresó para hablar con el señor al día siguiente, porque regresó, el señor debe saberlo, fue despachado por Sergio con el mensaje de que el señor no quería ser buscado. Yo vi a Alejandro en la banqueta de afuera, por la ventana de la cocina, antes de irme ese día. La cara que tenía no era de quien se fue por elección propia, era la cara de quien se fue porque ya no había puerta abierta. 8 años.
8 años construidos sobre palabras que nunca habían sido dichas y mensajes que nunca habían sido entregados. Mauricio se quedó mirando al vacío, el tiempo suficiente para que doña Beatriz se levantara, tomara la cafetera y sirviera las 2 tazas de nuevo sin preguntar. El millonario bebió el segundo café en la sala de una mujer que había pasado el trapo en los pasillos de su mansión décadas atrás y había guardado la verdad de una familia entera porque nadie había tenido la costumbre de preguntar. Había algo en esa situación que era al mismo tiempo humillante y liberador. Humillante porque revelaba el tamaño de lo que había perdido por no ver lo que estaba a su alrededor. Liberador porque significaba que lo que había perdido tal vez aún pudiera recuperarse. Cuando Mauricio salió de la casita de Portón Azul, el sol ya estaba bajo y la calle tenía esa luz de atardecer que alarga las sombras y suaviza las aristas de las cosas. Caminó despacio hasta el carro, entró y se quedó sentado con las manos en el volante, sin encender el motor por unos minutos. La ciudad afuera tenía su ritmo normal. Niños regresando de la escuela, una vecina regando las plantas en la ventana, la vida siguiendo su compás sin saber lo que acababa de cambiar dentro de un hombre que siempre supo lo que quería y ahora no estaba seguro de nada. Encendió el motor. No fue a la mansión. Fue al barrio donde Alejandro había construido su vida. Mauricio no había estado en ese barrio ni una sola vez en los 8 años anteriores. Sabía la dirección, porque uno de los empleados la había mencionado cierta vez, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Alguien que se había topado con el hijo en una panadería, y lo había comentado de manera casual, sin entender qué significaba esa información para el patrón que escuchó en silencio, y guardó sin saber por qué. A veces uno guarda cosas que el orgullo dice que no deben guardarse, y la memoria desobedece en silencio. Era una calle tranquila, con árboles altos en las banquetas que formaban un techo verde sobre el asfalto y casas de tamaño mediano con jardines pequeños al frente. Alejandro vivía en un dúplex de fachada sencilla, con una planta en el alféizar de la ventana, un tipo de helecho que Mauricio no sabía cómo se llamaba, y una bicicleta recargada en la reja de la entrada. Detalles que decían algo sobre la persona que vivía ahí. Alguien que cuidaba las plantas, que usaba bicicleta, que no necesitaba mucho espacio para construir su propia vida. Mauricio detuvo el coche enfrente, apagó el motor y se quedó mirando la puerta por más tiempo del necesario. Había ensayado mentalmente algo en el camino, palabras que sonaran justas, que explicaran sin necesidad de doblegarse demasiado, que preservaran la dignidad que había cargado por más de 65 años. Pero ahora, frente a esa puerta sencilla con el helecho en la ventana y la bicicleta en la reja, todas las palabras ensayadas parecían demasiado pequeñas para lo que había sucedido y demasiado grandes para el momento. Así que bajó, tocó la puerta con su propia mano 3 veces y esperó. Alejandro abrió. Vestía ropa de casa, una camiseta sencilla de manga larga, pantalón de franela gris, y en su expresión había esa superposición que ocurre cuando alguien reconoce a una persona que no esperaba ver. El rostro pasa de la sorpresa a la duda, de la duda a algo que es simultáneamente esperanza y protección. Como alguien que aprendió a protegerse de un dolor y de repente se da cuenta de que la fuente de ese dolor está en la puerta y aún no sabe si vino a traer más de lo mismo o algo diferente. Los dos se quedaron mirándose por unos segundos sin hablar. Mauricio se dio cuenta de que su hijo había envejecido. 42 años, una madurez en el rostro que no estaba la última vez que lo había visto. Unas líneas alrededor de los ojos, una forma de sostener los hombros que era la forma de quien cargó peso el tiempo suficiente para que el cuerpo memorizara la postura. Y había en los ojos de Alejandro no la rabia que Mauricio había imaginado durante 8 años, no el rencor endurecido en piedra. Había una especie de cansancio, de cargar algo pesado por demasiado tiempo, de mantener una postura de defensa durante años sin tener nunca la certeza de que la amenaza había pasado. Fue Alejandro quien rompió el silencio. «¿Por qué te fuiste así sin escucharme?», dijo, y la voz le salió temblorosa, no de debilidad,
sino de emoción que había esperado mucho tiempo aquel momento. Mauricio había preparado palabras, palabras que explicaran, que justificaran, que fueran justas sin necesidad de ser completamente vulnerables. Pero cuando la voz de su hijo llegó con ese temblor, todas las palabras preparadas se esfumaron como humo. «No me fui», dijo Mauricio. «Me quedé en el mismo lugar esperando que volvieras y creyendo que habías elegido no volver». Alejandro se quedó en silencio. Había algo en sus ojos que procesaba aquellas palabras despacio, verificando cada parte contra la memoria que había guardado. «Volví», dijo, despacio. «Al día siguiente, me dijeron que no querías ver a nadie». «Lo sé», dijo Mauricio. El hijo miró al padre con una expresión que iba más allá de la sorpresa. «¿Cómo lo sabes?» «Déjame entrar», dijo Mauricio. «Hay muchas cosas que necesito contarte, y necesitaría más tiempo del que tenemos parados en esta puerta». Alejandro se apartó y abrió la puerta más. Mauricio entró por primera vez a la casa de su hijo. La sala era pequeña pero bien cuidada, con la cara de alguien que no tiene mucho, pero cuida lo que tiene. Había libros en repisas improvisadas con madera y ladrillos. Muchos libros de temas variados, el tipo de colección que se acumula por amor a la lectura y no por decoración. Una mesita de centro con una taza olvidada y un paquete de galletas abierto. Un cuadro en la pared con una foto de la ciudad vista desde arriba en blanco y negro. En los detalles estaba la vida que Alejandro había construido solo durante estos 8 años. Y Mauricio miró cada uno de esos detalles con una mezcla de orgullo y duelo que no logró separar completamente. Se sentaron en el sofá. Mauricio contó todo, del principio al fin, sin omitir y sin suavizar. Contó sobre el chico de sudadera verde que había jalado la manga del saco, sobre el papel arrugado con las placas, sobre los documentos en el escritorio de la oficina, sobre el nombre de Lorenzo Alcázar, sobre el contador Octavio y las transferencias construidas con paciencia a lo largo de 3 años, sobre la firma obtenida en medio de un paquete de documentos en una reunión larga, y finalmente sobre la casita de portón azul y el café servido en tazas de porcelana floreada, y lo que doña Beatriz había dicho después de guardar aquello todos esos años porque nadie había preguntado. Lo contó sin el orgullo como filtro. Fue la primera vez en mucho tiempo que Mauricio hizo eso. Alejandro escuchó todo sin interrumpir. Era visible el esfuerzo que eso le costaba. Había momentos en que abría la boca y la volvía a cerrar, como si la pregunta estuviera lista, pero decidiera esperar. Cuando Mauricio terminó, el hijo se quedó en silencio por un tiempo que parecía más largo de lo que era. 8 años, dijo finalmente. La voz era baja, controlada, pero debajo había una emoción que el volumen no lograba contener del todo. 8 años, repitió Mauricio, por culpa de un hombre que ninguno de los dos tenía por qué confiar y en quien los dos confiamos. Eso es. Alejandro se levantó y fue a la ventana. Se quedó de espaldas por un momento, con la mano apoyada en el vidrio, mirando hacia la calle afuera. La calle con los árboles y las casas tranquilas y la bicicleta apoyada en la reja que era su vida, construida a la sombra de una ausencia que había aprendido a entender como rechazo. «Cuando no apareciste el segundo día», dijo Alejandro sin volverse, «cuando Sergio me dijo que no querías que te buscaran, me quedé esperando. 1 semana, 2. Pensé que quizá necesitabas tiempo, que era una pelea, que las peleas pasan. Pero las semanas fueron pasando y el silencio se fue quedando. Y en algún momento dejé de esperar, no porque me rendí, porque el dolor de esperar se volvió más grande que el dolor de aceptar». Mauricio se quedó escuchando. No intentó interrumpir, no intentó explicar. Estaba haciendo lo que había fallado en hacer durante 8 años, escuchar a su hijo hablar. Necesité tiempo para entender que lo que sentía por dentro no era ingratitud. Continuó Alejandro, aún de espaldas. Me ahogaba intentando ser lo que esperabas que fuera, no porque fueras una persona cruel, sino porque siempre esperabas tanto, y yo nunca sabía si lo que hacía era suficiente. Cuando pedí espacio aquel día, no te estaba rechazando.
Estaba intentando respirar para poder volver de una manera que fuera real. Pero eso no fue lo que llegó a mí, dijo Mauricio. No, dijo Alejandro, y ahora se volvió. Había lágrimas que no intentaba ocultar, y eso, la decisión de no ocultarlas, fue lo que desarmó a Mauricio por completo. No el dolor, no las palabras, la decisión de ser visto. Nunca dejaste de ser suficiente, dijo Mauricio, y la voz le salió con una dificultad que venía de muy adentro, de un lugar donde el orgullo había vivido demasiado tiempo y que ahora se abría por primera vez. Había lágrimas en dos lugares al mismo tiempo, en aquella sala sencilla, y ninguno de los dos las ocultó, lo que era, por sí mismo, un comienzo de algo que no había sido posible antes. La reconciliación entre los dos no fue instantánea ni sencilla. Hubo conversaciones pesadas esa tarde, y en las que siguieron, silencios que dolían de formas diferentes a los silencios de antes, y momentos en que las palabras no llegaban y los dos se quedaban simplemente juntos en un cuarto sin necesidad de que llegaran. El hijo necesitó tiempo para separar el alivio de descubrir que el padre nunca lo había rechazado de verdad, de la rabia de darse cuenta de cuánto tiempo se había perdido por culpa de una mentira construida con frialdad. El padre, por su parte, reconoció en voz alta aquello que el orgullo había encubierto por décadas. Había sido demasiado arrogante para cuestionar, para buscar al hijo primero, para quitarse el saco y aparecer como padre antes que como hombre que tiene la razón. Era una concesión que costaba, pero había algo en el costo que era limpio, honesto, necesario. Mientras estas conversaciones ocurrían, Octavio seguía trabajando. Al tercer día después de la primera revisión de los documentos, el contador llegó con un informe más completo. Lo que emergió era aún más grave de lo que el primer vistazo había sugerido. El esquema había comenzado de forma aún más discreta al principio, casi imperceptible. Movimientos minúsculos que servían como pruebas para verificar si serían detectados. Cuando no lo fueron, los valores fueron creciendo gradualmente, dentro de una progresión que tenía la paciencia de quien planea a largo plazo. Esto no fue improvisado, dijo Octavio durante la reunión en la que Alejandro estaba presente por primera vez. Fue diseñado. Alguien con acceso a las cuentas y conocimiento del funcionamiento interno de la empresa planeó esto con años de anticipación. Sergio no podría haber hecho esto solo, dijo Alejandro, que había pasado los últimos días revisando lo que sabía sobre cómo funcionaba la empresa. Él tenía acceso a las cuentas, pero la estructura del holding, los registros de la participación. Eso requiere a alguien con conocimiento más especializado. Lorenzo Alcázar tenía ambos, dijo Mauricio. Él tenía su propio despacho de contabilidad antes de entrar al sector de inversiones. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. En ese punto, Sergio intentó una maniobra que reveló tanto sobre su desesperación como sobre el tamaño de lo que había hecho. Había aparecido 2 días antes de la reunión con Lorenzo en la casita de portón azul de doña Beatriz. Con una caja de chocolates en una mano y una sonrisa calculada en la otra, había pedido hablar con Mateo. Doña Beatriz había abierto la puerta, mirado a aquel hombre de traje bien planchado, con la sonrisa que no llegaba a los ojos, y lo había reconocido, no por el nombre o el rostro específico, sino por la postura. Era el tipo de persona que ella había aprendido a reconocer a lo largo de 7 décadas, alguien que usa la apariencia de amabilidad para hacer algo que la amabilidad real nunca haría. «Mateo no está», dijo ella. «Está bien, puedo esperar». «Mateo no va a estar disponible», dijo doña Beatriz, con una claridad que no dejaba espacio para negociación. «Y te pido que no vuelvas por aquí». El hombre intentó aún una argumentación. Comenzó a explicar que estaba allí por preocupación por el bienestar del muchacho, que había cosas que necesitaban aclararse, que era una cuestión de... Doña Beatriz cerró la puerta. Luego llamó a Mauricio y le contó todo, con la precisión de quien registra hechos importantes, sin dejar que los sentimientos estorben los detalles. La reunión con Lorenzo fue convocada para 2 días después, un sábado por la mañana, en la oficina de la mansión.
Lorenzo llegó con la postura de quien aún creía tener cartas en la mano. Entró por el portón principal con un traje claro y una mirada de evaluación que barría el espacio con rapidez profesional. Cuando entró a la oficina y vio a Octavio con las carpetas organizadas sobre la mesa, la mirada de evaluación se detuvo por un segundo. Cuando vio a Alejandro sentado junto al padre, se detuvo por dos. No sabía que su hijo estaba involucrado en sus negocios, dijo Lorenzo. Siempre lo estuvo, dijo Mauricio. Yo había olvidado eso por un tiempo. Se sentaron. Octavio comenzó metódico y preciso, sin emoción innecesaria. Presentó las fechas, los montos, las cuentas intermedias, los registros cruzados que mostraban el patrón de las transferencias coincidiendo con los viajes de Mauricio. Presentó la hoja con la firma y el documento circundante que demostraba cómo había sido insertada. Presentó los documentos del holding y el nombre del único beneficiario real. Lorenzo lo escuchó todo. A medida que las páginas se volvían, la sonrisa contenida fue desapareciendo por completo, dejando en su lugar una expresión que era a la vez de cálculo y de derrota, la expresión de quien se da cuenta de que las cartas que creía tener ya no existen. Eso es una interpretación, dijo Lorenzo. Es documentación, respondió Octavio sin levantar la voz. Organizada y verificable por cualquier auditor independiente. Lorenzo miró a Mauricio. No tienes manera de probar la intención de forma definitiva. No necesito probar intención ante un tribunal público, dijo Mauricio. Necesito deshacer lo que se hizo. Y eso lo voy a deshacer, con o sin tu colaboración. La única diferencia es cuánto tiempo va a tomar, a cuánta gente va a haber que involucrar y cuánta información va a tener que salir del ámbito de esta sala para que el proceso ocurra. Era una presión calculada, presentada con la misma frialdad con que Lorenzo había construido todo el esquema. El hombre guardó silencio por un largo momento. «¿Qué quieres?», dijo Lorenzo finalmente. «El holding disuelto formalmente, la participación revertida por escrito y registrada. Y tú fuera del camino de mi empresa, de forma permanente y documentada». Lorenzo miró alternadamente a Mauricio y a Alejandro. En el hijo había una serenidad que no era ingenuidad y que evidentemente no era lo que esperaba encontrar. El hijo que había creído ausente estaba allí, al lado del padre, sin necesidad de probar nada, simplemente presente. ¿Y Sergio? Sergio es parte de una conversación aparte, dijo Mauricio. No es negociación. La reunión duró 2 horas más. Al final hubo un acuerdo por escrito, firmado por Lorenzo con la cara de quien está tragándose algo que había cultivado durante 8 años. Octavio se llevó los documentos. Alejandro se quedó al lado del padre sin decir una palabra innecesaria, y esa presencia silenciosa fue, para Mauricio, más que cualquier cosa que pudiera haber sido dicha. Cuando Lorenzo salió de la oficina, antes de llegar a la escalera se volvió una última vez. 8 años, dijo él, como si las 2 palabras fueran una explicación. Dije que no a una propuesta que no era justa, respondió Mauricio. Si eso fue una humillación para ti, el problema no era mi respuesta. Lorenzo bajó la escalera sin responder. El silencio que quedó en la oficina después de que los pasos se desvanecieron era diferente de cualquier otro silencio de aquellos días. Era un silencio de después de una tormenta que pasó, de después de una tensión que cedió. Mauricio se quedó mirando la mesa por un momento. Luego miró a su hijo. «Gracias por estar aquí», dijo. Alejandro asintió. «Era donde debía estar», dijo simplemente. «Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Sergio había sido notificado por la oficina del contador sobre los procedimientos que iban a iniciarse. Había intentado un último intento de reescribir la versión, presentando a los empleados más antiguos de la mansión una narrativa que lo pintaba como víctima de Lorenzo, como alguien que había sido coaccionado. La versión tenía algunos puntos que podían sonar convincentes para quien no tuviera acceso a la documentación completa, pero había un detalle que la derribaba: las anotaciones manuscritas que Mateo había identificado en la carpeta azul, las que él había señalado con el dedo estirado
aquella noche en la oficina. Eran anotaciones con fechas y horarios de los viajes de Mauricio, organizadas con un método y una consistencia que no eran los de alguien siendo coaccionado, eran los de alguien planeando. Sergio salió de la mansión el mismo día en que Lorenzo firmó los documentos, sin confrontación, sin gritos, solo con la frialdad de los hechos puestos a la luz y la imposibilidad de continuar donde la confianza había sido completamente rota. En los meses que siguieron, Mauricio hizo algo que había olvidado cómo se hacía. Apareció. Apareció en la vida de su hijo de una manera que no era la aparición de antes. Esta aparición nueva era diferente. Era la de quien no está seguro de lo que va a encontrar, pero va de todas formas. La de los almuerzos que a veces terminaban tarde, porque la conversación había encontrado un ritmo que ninguno de los dos quería interrumpir. La de los fines de semana en que Alejandro llegaba a la mansión sin avisar y encontraba a su padre en el jardín tratando de podar los arbustos con una falta de habilidad que hacía reír a Alejandro de una manera genuina que Mauricio no había escuchado por 8 años. Había desacuerdos, inevitablemente. Dos hombres que habían pasado 8 años sin hablarse, tienen 8 años de diferencias acumuladas que la reconciliación no borra, solo permite que existan sin convertirse en muros. Había momentos en que Mauricio volvía a ser más rígido de lo que debía, y Alejandro señalaba eso con una franqueza que el padre había aprendido a recibir sin cerrarse. Y había momentos en que el hijo se cerraba cuando debía abrirse, y el padre esperaba, aprendiendo a esperar, que era una habilidad que había descuidado por décadas. La casa que antes era silenciosa y ordenada empezó a tener ruido, y el ruido era bueno. Un domingo por la mañana, Alejandro llegó con pan de queso que había comprado en un mercadito de camino, aún caliente dentro de una bolsa de papel. Los dos tomaron café en la terraza frente al jardín con las palmeras altas que se mecían despacio en la brisa de la mañana. Alejandro dijo: «Me pongo a pensar en aquel niño». «Mateo», dijo Mauricio. Tenía 9 años y más valor que cualquier adulto alrededor de su casa. Lo intentó 3 veces antes de lograr ser escuchado. «Tenía la abuela correcta», dijo Mauricio, «y el hábito de no rendirse». Alejandro se quedó un momento mirando el jardín con la taza en las manos. «¿Vas a hacer algo por ellos?» «Ya lo hice», dijo Mauricio, «pero no como estás pensando». Había hablado con la directora de una escuela privada del barrio, una de las de mejor reputación de la región, de forma completamente discreta, sin ceremonia, sin placa con nombre, sin anuncio de buenas acciones. Mateo había sido inscrito para el próximo semestre, las mensualidades garantizadas de forma continua por un acuerdo privado. La justificación oficial era una beca por mérito, que no era mentira porque había mérito suficiente en aquel niño para justificar la beca sin necesidad de más explicación. Mateo no sabía el origen de la beca. Doña Beatriz lo sabía, porque Mauricio se lo había contado personalmente cuando fue a visitarla de nuevo. Un atardecer con olor a café y el ruido del barrio llegando por la ventana entreabierta, mientras Mateo estaba en la escuela y las 2 tazas de porcelana floreada volvían a la mesa como si fueran personajes recurrentes de una historia que había encontrado su ritmo. La abuela se quedó callada un momento después de escuchar. Luego dijo: «Él lo va a aprovechar bien. Ese niño aprovecha todo bien». «Lo sé», dijo Mauricio. «Pero no espere que se vuelva otra persona por esto», dijo doña Beatriz con la franqueza que se había vuelto el lenguaje natural de aquellas conversaciones. «Él ya es quien es. La escuela le dará forma, no le dará lo que ya tiene». «Eso también lo sé», dijo Mauricio. «Es exactamente por eso». Doña Beatriz lo miró por un momento con esa expresión de evaluación que no disimulaba. «Usted está diferente», dijo ella. «¿Diferente cómo?» «Menos pesado», dijo ella simplemente. «Antes usted cargaba algo que no lo dejaba sentarse derecho en una silla. Ahora se sienta». Mauricio se quedó con eso. Entonces dijo: «Estaba cargando 8 años de una historia que no era verdad. Eso pesa». «Pesa», dijo doña Beatriz. «¿Y la verdad?»
La verdad también pesa, dijo Mauricio. Pero es un peso diferente. Ese uno sí puede cargarlo. La escuela de Mateo entró en el ritmo. El niño había descubierto, en la biblioteca que visitaba con frecuencia, un libro sobre astronomía con fotografías de nebulosas que tenían un color naranja y rojo que él encontró parecido al cielo de aquella tarde en que había corrido para llegar antes del portón. Se lo contó a su abuela, que no sabía que era una nebulosa, pero lo escuchó con la atención que siempre tenía. Doña Beatriz fue al médico un jueves y volvió con un resultado de examen que necesitaba un segundo examen para confirmar. Se quedó callada sobre eso durante algunos días, guardándolo para sí de la forma en que había guardado muchas cosas a lo largo de los años. Pero Mateo lo notó. Notó la forma en que se quedó más callada de lo normal. Notó la taza de té que se quedó olvidada enfriándose. Notó la foto que se quedó mirando por demasiado tiempo. «Abuela», dijo él una noche, «¿qué está pasando?» «Nada de lo que debas preocuparte todavía», dijo ella. «Pero algo está pasando». Doña Beatriz se quedó mirando a su nieto. Esos ojos enormes que no pedían, que solo veían. «Tengo un examen que necesito repetir», dijo ella. «Pero aún no sé qué significa. No voy a preocuparme antes de saber, y tú tampoco lo harás». «¿Puedo ir contigo al examen?» Doña Beatriz se quedó callada por un momento. Después dijo, «Puedes». El segundo examen trajo noticias que eran serias, pero manejables. Algo que, detectado en ese punto, tenía seguimiento disponible y un pronóstico que no era el peor que ella había imaginado en los días de espera. La doctora fue clara, directa, y doña Beatriz escuchó con la misma atención con que escuchaba todo, sin dramatizar, sin minimizar, solo registrando lo que había que registrar y preguntando lo que había que preguntar. A la salida del consultorio, Mateo caminó al lado de su abuela por la acera sin decir nada por un tramo. Entonces dijo, «¿Quedó mejor de lo que estabas pensando?» «Un poco», dijo doña Beatriz. «Entonces es bueno», dijo Mateo. La abuela miró a su nieto con esa mezcla de amor y admiración que aparece cuando uno se da cuenta de que ha criado a alguien capaz de ver lo esencial y dejar el resto de lado. Mauricio supo del examen de doña Beatriz semanas después, no por ella, sino por su hijo, que se había enterado por Mateo de manera casual durante un almuerzo. Mauricio fue a la casita de Portón Azul, tocó, entró, tomó el café y entonces dijo, «Me enteré del examen». Mateo se lo contó a Alejandro, dijo doña Beatriz sin sorpresa. «Sí, el niño no sabe guardar secretos para las personas que se preocupan por él», dijo ella, con un tono que no era de reproche. «Si necesitas algo», comenzó Mauricio. «Lo pediré», dijo doña Beatriz con la firmeza suave de quien no necesita que le terminen la frase. «Si necesito algo, lo pido, pero no antes». «Está bien», dijo Mauricio, y se quedó en silencio por un momento antes de preguntar, «¿Por qué me contaste lo de Alejandro aquel día? Después de todos esos años guardándolo. ¿Por qué ese día en particular?» Doña Beatriz pensó por un momento. «Porque Sergio fue a mi casa a intentar callar a mi nieto», dijo ella. «Y cuando alguien usa a un niño como peón, yo pierdo la paciencia de esperar el momento adecuado. El momento adecuado ya había llegado, solo que estaba disfrazado de urgencia». Mauricio se quedó con eso por un largo tiempo después de salir de la casita. El momento adecuado, disfrazado de urgencia. Había algo en esa frase que encajaba en muchas cosas de su vida, en decisiones de negocios, en conversaciones que había pospuesto, en palabras que había guardado esperando el momento que nunca llegaba, porque el momento adecuado rara vez avisa con anticipación. A veces llega en sudadera verde alando la manga del saco, en el cumpleaños de Mateo, que Mauricio supo por accidente, porque Alejandro le había preguntado a doña Beatriz durante una visita, y la abuela había respondido con la naturalidad de quien no piensa que la información deba guardarse. Mauricio apareció en la casita de Portón Azul con un paquete envuelto en papel café, sin moño, sin cinta. Dentro había un conjunto de libros sobre astronomía, 3 volúmenes con fotografías de nebulosas, de galaxias,
de cosas que están demasiado lejos para verse a simple vista, pero que existen con una precisión que la ciencia registra con paciencia. Mateo abrió el envoltorio con cuidado, no rasgando, abriendo, y se quedó mirando la portada del primer libro por un buen rato antes de decir algo. ¿Cómo supo?, preguntó. «Presto atención», dijo Mauricio. El niño levantó la vista del libro y miró al hombre de cabello blanco que estaba sentado en la silla de la sala de la abuela, con los hombros un poco menos rectos que esa tarde de cielo anaranjado, no porque estuviera encorvado, sino porque había algo más relajado ahora, como alguien que dejó de cargar el peso que había cargado por años y todavía se está acostumbrando a la ligereza. «Mi abuela dice que prestar atención es el regalo más raro que existe», dijo Mateo. «Tu abuela tiene razón», dijo Mauricio. «Tardé mucho en aprender eso, pero lo aprendí. La tarde fue larga y buena. Doña Beatriz hizo un panqué de elote con ate de guayaba que se hizo famoso entre todos los presentes, que solo eran Mauricio, Alejandro y ella misma, que era la cantidad justa de gente para una tarde de cumpleaños en una casa de portón azul. Alejandro había traído refresco y se había encargado de cortar el panqué con una seriedad cómica que hizo reír a la abuela y que Mateo fotografió con una cámara de plástico de colores que su mamá le había enviado de regalo por correo ese mes. La mamá de Mateo, Jimena, había llamado ese día por la mañana. Estuvo un buen rato al teléfono. Mateo había escuchado más de lo que habló, como escuchaba cuando había muchas cosas que decir que necesitaba procesar. Cuando colgó, fue a la cocina donde la abuela preparaba el panqué y se quedó parado en la puerta por un momento. «Dijo que quizá venga a fin de año», dijo Mateo. «¿Quizá?», preguntó doña Beatriz sin mirar desde la olla. «Quizá». Pero esta vez parecía que estaba más segura que otras veces. Doña Beatriz se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Entonces esperaremos a ver». «¿Sin preocuparnos antes de saber?», dijo Mateo, repitiendo lo que había escuchado de su abuela semanas antes. «Sin preocuparnos antes de saber», confirmó ella, y había una sonrisa oculta en la voz que el niño no necesitó ver para saber que estaba ahí. Una tarde de cielo anaranjado, idéntica, siempre idéntica, a esa luz que había estado al principio de todo. Mateo regresó al portón de la mansión, esta vez sin urgencia, sin papel arrugado en el bolsillo, sin el peso de un secreto que debía entregarse antes de que fuera tarde. Tocó el timbre con la calma de quien tiene un motivo simple y sabe que es bienvenido. Doña María apareció después de un momento, con el delantal aún puesto, secándose las manos en un paño de cocina. Cuando vio a Mateo, su expresión llevaba algo que había estado ahí durante semanas, una mezcla de alivio e incomodidad que era la cara de la culpa que había decidido reconocerse. «Debí haberte escuchado», dijo ella, sin que Mateo hubiera dicho nada aún. «Todo salió bien», dijo Mateo, sin dramatismo, y entonces sacó del bolsillo un papel doblado 2 veces con esos dobleces imprecisos y cariñosos de las manos de un niño. «Esto es para el señor Mauricio». Doña María tomó el papel sin abrirlo. Cruzó la cocina con olor a comida que empezaba, el pasillo largo con el piso de madera lustrosa, y tocó la puerta del estudio donde Mauricio y Alejandro estaban sentados, uno a cada lado de la mesa con documentos entre ellos, no documentos urgentes, solo los normales del día a día que la empresa seguía exigiendo con la imparcialidad de siempre. «Mateo trajo esto para usted», dijo doña María, y puso el papel sobre la mesa con un cuidado que era su disculpa sin palabras. Mauricio tomó el papel. Era una hoja de cuaderno de cuadrícula, el mismo tipo de cuaderno donde habían anotado las placas, doblada con el cuidado impreciso de las manos de niño que hacen los dobleces más por el sentimiento que por la geometría. Cuando la abrió, encontró un dibujo a lápiz. Un hombre de cabello blanco con un saco que parecía granate por la presión más fuerte del lápiz en ese tramo, con una sonrisa grande y los ojos cerrados, dibujado con esa ligereza torpe que solo la infancia sabe producir y que los adultos pasan años tratando de imitar sin lograrlo porque la imitan con técnica cuando ella necesita simplicidad. Al lado del dibujo
En letras pequeñas y muy aplicadas, había una frase: «Usted no tenía que agradecerme, pero gracias por haberme escuchado». Mauricio se quedó mirando ese dibujo por un buen rato. Alejandro, del otro lado de la mesa, vio el rostro de su padre cambiar, no de forma dramática, sino de esa manera tranquila en que las cosas cambian cuando llegan a un lugar profundo. «¿Qué es?», preguntó Alejandro con suavidad. Mauricio giró el papel para que su hijo lo viera. Alejandro se quedó mirando al hombre de cabello blanco dibujado con el lápiz de niño. Luego miró a su padre. «¿Qué vas a responder?», preguntó Alejandro. «Voy a responder del único modo que tiene sentido», dijo Mauricio. Al día siguiente, fue personalmente hasta la escuela donde Mateo había comenzado a estudiar. No entró, solo esperó en la banqueta de afuera, a la hora en que los alumnos salían. Mateo apareció en medio de un grupo de niños, con la mochila en la espalda y el suéter verde, y cuando vio a Mauricio parado en la banqueta, se detuvo también, se separó del grupo sin ceremonia, y fue hasta el hombre de cabello blanco. «¿Usted vino a verme a la escuela?», dijo Mateo con una sorpresa que no intentó ocultar. «Vine a decir gracias como debí haberlo dicho en su momento», dijo Mauricio. Mateo se quedó mirándolo por un momento. «Yo no necesitaba agradecimiento», dijo el niño. «Lo sé», dijo Mauricio, «pero yo necesitaba agradecer». Había una diferencia entre ambas cosas, y los dos lo supieron. Mateo por el instinto afinado de quien presta atención, Mauricio por la conciencia de quien había aprendido tarde que el gesto es tan importante para quien lo hace como para quien lo recibe. «¿Cómo está la escuela?», preguntó Mauricio. «Es más grande de lo que pensaba», dijo Mateo. «Tiene una biblioteca». «¿Y tú vas allí?». «Todos los días», dijo Mateo, como si la pregunta tuviera la respuesta más obvia del mundo. Mauricio se quedó mirando a ese niño por un momento, el suéter verde, los ojos enormes, la seriedad que no había desaparecido ni en un ambiente nuevo, y sintió algo que era simple y al mismo tiempo no tenía nombre preciso. Era el sentimiento de quien se da cuenta de que las cosas más importantes de la vida rara vez llegan del lugar que uno está mirando. «Vete a casa», dijo Mauricio. «Tu abuela debe estar esperando». «Ella siempre espera», dijo Mateo con el modo tranquilo de quien tiene a dónde llegar, y se fue. Mauricio se quedó en la banqueta viendo al niño desaparecer en la esquina, con la mochila balanceándose en la espalda. Entonces se giró y fue al encuentro del coche negro que esperaba. Cuando entró, el conductor preguntó hacia dónde iba. «Al barrio de Alejandro», dijo Mauricio, «pero despacio, hoy no tengo ninguna prisa». El coche partió por la calle tranquila con los árboles altos. La ciudad de Vista del Valle tenía, aquella tarde, la luz específica del fin de semana que se acerca, esa luz que suaviza los contornos de las cosas y hace que todo parezca un poco menos urgente, un poco más del tamaño que realmente tiene. Más tarde, esa noche, Mauricio fue al escritorio y se quedó un momento mirando el dibujo que había guardado sobre la mesa. El hombre de pelo cano con la sonrisa de lápiz de niño. Lo dobló con el mismo cuidado con que se dobla algo frágil y lo guardó en el bolsillo interior del saco granate. El saco que se había puesto aquel atardecer de cielo anaranjado cuando un niño había jalado la manga antes de que sus pies tocaran completamente el suelo. Exactamente donde, por muchos años, solo hubo espacio para el orgullo. La ciudad de Vista del Valle continuó con su ritmo. Las palmeras de la mansión siguieron altas. El portón de hierro siguió pesado. Pero la casa que estaba detrás de ese portón había cambiado de adentro hacia afuera, no en la arquitectura, no en la decoración, sino en el ruido que había empezado a tener. En el café que ahora se compartía a veces por más de una persona. En la bicicleta de Alejandro que había ganado un lugar en el galpón de la mansión para cuando él venía y se quedaba a cenar. En las historias que comenzaron a contarse. Mauricio había guardado muchas historias por años, historias del inicio de la empresa, de los años difíciles, de las decisiones que había tomado en la oscuridad sin saber si estaban bien. Las había guardado porque no había con quién contarlas. Ahora había, y las historias salían despacio, no todas de una vez,
sino como las cosas que existen desde hace mucho tiempo salen cuando encuentran el espacio adecuado. Poco a poco, con pausa, con la naturalidad de quien se da cuenta de que guardaba no porque fueran un secreto, sino porque eran demasiado pesadas para cargarlas solo. Alejandro también tenía historias de los 8 años, historias que Mauricio escuchaba con la atención de quien sabe que está recibiendo de regalo el tiempo que había perdido. No el tiempo en sí, que no vuelve, sino el relato de lo que había sucedido en él, que es la siguiente mejor cosa. Hubo una tarde en que Alejandro mencionó de pasada que había pensado en ir hasta la mansión en algunos momentos a lo largo de esos años, que había pasado por la calle algunas veces en bicicleta, solo pasado, sin detenerse. «¿Y nunca entraste?», dijo Mauricio. «No», dijo Alejandro. Llegaba cerca del portón y el orgullo volvía. El mío o el que yo creía que era el tuyo. A veces los dos. El orgullo, dijo Mauricio, es un mal muy eficiente. No hace ruido. Trabaja en silencio y cuando te das cuenta, ya hizo su trabajo. Alejandro se quedó mirando a su padre por un momento. «Nunca hablabas así», dijo. «Nunca había tenido que hacerlo», dijo Mauricio. Doña Beatriz siguió tomando el café despacio en la mesa de la cocina de la casita de Portón Azul, con el ruido del barrio llegando por la ventana entreabierta. Hacía los tratamientos que la médica había recomendado con la misma tranquilidad con que había enfrentado cada cosa difícil de la vida, sin dramatizar, sin minimizar, solo haciendo lo que había que hacer el día en que había que hacerlo. Mateo iba con ella a las consultas, se quedaba en la sala de espera con algún libro de la biblioteca de la escuela, y cuando ella salía, estaba allí, en la misma silla, esperando con la taza de agua que invariablemente la recepcionista le había dado porque tenía cara de niño que podía esperar bastante tiempo. «¿Cómo fue?», preguntaba él siempre, y ella respondía siempre lo que había que responder, sin más ni menos. Había entre ellos dos una economía de palabras que no era frialdad, era intimidad del tipo que no necesita volumen para existir, la misma intimidad que había entre Mauricio y Alejandro ahora, que había necesitado 8 años y un niño de sudadera verde para empezar a construirse de verdad. Un sábado por la mañana, Mateo estaba en la biblioteca de la escuela, cuando encontró en un estante del rincón que tenía libros más viejos con las pastas gastadas, un volumen sobre la historia de la astronomía. Abrió en la página del frente y había un sello de la escuela con la fecha de adquisición, 26 años atrás. Ese libro había estado allí durante 26 años, esperando ser abierto por alguien que tuviera suficiente atención para llegar hasta aquel estante de la esquina. Mateo se sentó en el suelo de la biblioteca, recostado en el estante, y comenzó a leer. La bibliotecaria, una señora de lentes redondos que había pasado 30 años en esa escuela y que había aprendido a reconocer los diferentes tipos de silencio de niño, el silencio aburrido, el silencio travieso, el silencio fingido, miró a aquel niño en el suelo con el libro en el regazo y supo, sin necesidad de más información, que era el silencio real, el silencio de quien encontró algo. Esa tarde, Mateo se fue a casa con el libro prestado y se quedó leyendo, hasta que doña Beatriz lo llamó a cenar 2 veces. En la segunda llamada, vino con el libro aún en la mano y la cabeza todavía un poco metida dentro. «¿Qué es?», preguntó doña Beatriz. «Un libro sobre cómo mueren las estrellas», dijo Mateo. «Eso es triste», dijo ella. «No», dijo Mateo. «Es sobre cómo explotan y se convierten en otras cosas. Nebulosas, nebulosas. La estrella desaparece, pero lo que era se vuelve otra cosa que dura más». Doña Beatriz se quedó mirando a su nieto con esa expresión específica que tenía cuando él decía algo que era más de lo que parecía. «Pon el libro en el estante y come», dijo ella. Pero esa noche, después de que Mateo durmió, ella se quedó en la sala con el ruido bajo de la televisión que no estaba realmente viendo y pensó en eso. Estrellas que desaparecen, pero se vuelven otras cosas que duran más. Había algo en eso que ella no quiso examinar muy de cerca, porque era del tipo de cosa que uno siente cuando siente, y que pierde algo cuando se explica.
Entonces se quedó callada y dejó que la cosa fuera. En la última tarde del mes, el coche negro de Mauricio se detuvo frente a la casita de portón azul. Él bajó con una caja que le entregó a doña Beatriz sin ceremonia. Dentro había cosas prácticas para los tratamientos que ella estaba haciendo, cosas que la médica había recomendado y que tenían costo, pero que nadie le había pedido que consiguiera. Doña Beatriz miró la caja, luego a Mauricio. «Dije que iba a pedir si necesitaba», dijo ella. «Usted necesitó», dijo Mauricio simplemente. Solo que no lo sabía aún. La abuela se quedó mirándolo por un momento. Entonces dijo: «Pasa, hay café». Mauricio entró, y las 2 tazas de porcelana floreada volvieron a la mesa. Había algo en ese hábito repetido que era la propia definición de cómo funcionan las cosas importantes de la vida. No llegan todas de una vez, no llegan con anuncio, no llegan resueltas. Llegan de a poco, con pausa, con el café que se enfría y se sirve de nuevo, con las conversaciones que empiezan sobre una cosa y terminan en otra, con el silencio entre las palabras que, con el tiempo, deja de ser incómodo y empieza a ser hogar. La ciudad de Vista del Valle no sabía nada de eso. Seguía con su ritmo de ciudad pequeña, con sus historias y sus secretos y sus coincidencias que nunca eran coincidencias si prestabas suficiente atención para ver los hilos que conectaban las cosas. Y en algún punto de esa ciudad, en un atardecer de cielo anaranjado que era siempre el mismo atardecer de siempre, un niño de sudadera verde salía de la escuela con la mochila en la espalda y la cabeza llena de nebulosas, y cruzaba la calle frente a la maceta de piedra enorme llena de flores rojas, sin parar, sin mirar hacia el portón de hierro alto, porque ya no había nada más que necesitara ser visto allí. Lo que había para ver él ya lo había visto, y alguien, finalmente, había escuchado. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció y desde dónde nos ves. ¿Te emocionó, Mateo? ¿Tomó Mauricio las decisiones correctas al final? Déjalo en los comentarios con tus palabras sinceras. No olvides el like y sobre todo suscríbete al canal para no perderte otras historias que tocan el corazón.